Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Apointi. Sí, sí, este es mi voz y no la voz de Loquendo. También se preguntarán el por qué no estoy usando la voz de Loquendo para la introducción. Y bueno, como habrán podido ustedes ver, de repente están suscritos a otros canales que tienen el mismo contenido que yo y pues tienen el problema del copyright o la monetización y pues no quiero tener esos problemas, ¿no? Ustedes saben que este canal está en pleno crecimiento y pues quiero evitarme esos problemas a futuro. Entonces ese es el motivo que la introducción a partir de ahora van a ser hechas con mi voz y el video normalmente va a seguir con la voz de Loquendo, ¿no? Y de ahí pues espero que siga en crecimiento. Quiero decir que este canal está hecho para entretener. Las historias que se publiquen sin que yo las mencione no son de mi autoría, ni siquiera las imágenes o música, ¿no? También les pido que se suscriban como ya lo vienen haciendo al canal y también compartan de manera que ayudarían con el crecimiento del canal, ¿no? Sé que algunos ya lo vienen haciendo y pues les agradezco mucho. Estamos creciendo muy rápido, creo que ya somos más de 400 y pues la verdad estoy muy alegre y ansioso. Bueno, dicho esto, espero que estén bien en el día, tarde o noche. Cuídense y comencemos con el video. Capítulo 11. 11 a la mañana siguiente, John se despertó temprano a las 5 am. Comenzó el día con algunos ejercicios físicos para prácticamente calentarse. Luego decidió empezar a entrenar sus poderes de la fruta del diablo. John estaba de pie en la habitación, contemplando la forma en que debería entrenar sus poderes de Quake Quake Fruit. Después de una cuidadosa consideración, tomó una decisión. Resolvió entrenar simultáneamente el poder de su fruta del diablo junto con su cuerpo físico. Con una mentalidad decidida, concentró su energía en sus dedos, intentando utilizar el poder de la fruta del diablo. En cuestión de segundos, pudo sentir las descargas pulsando a través de sus dedos. Si bien aún no lo había probado, John teorizó que debería ser capaz de usar el poder de la fruta del diablo en todo su cuerpo, aunque requeriría mucho control. Al emplear las vibraciones generadas por el poder de la fruta en su cuerpo, podría fortalecerse más fácil y eficientemente. El proceso de despertar la fruta vendría con un mayor control, aunque no estaba seguro de cómo exactamente lo lograría. Con un movimiento de cabeza, John aclaró su mente y se concentró en su entrenamiento. Cerró los ojos, concentrándose en su cuerpo y en el poder de la fruta del diablo que yacía latente en su interior. Lentamente, comenzó a canalizar las vibraciones de las yemas de sus dedos, dejando que se extendieran por todo su cuerpo. Al principio, las sensaciones fueron abrumadoras y recorrieron sus venas como una descarga eléctrica. Pero John apretó los dientes y siguió adelante. Reguló su respiración, calmando su corazón acelerado y estabilizando su mente. Intentó ganar más control sobre las vibraciones, dirigiéndolas a partes específicas de su cuerpo. Comenzó con los brazos, sintiendo las vibraciones fortalecer sus músculos y aumentar su velocidad. Con cada golpe, podía sentir magnificada la fuerza detrás de él. Pasó a sus piernas y sus patadas se volvieron más poderosas y precisas. Era como si todo su cuerpo vibrara con energía, listo para liberar todo su potencial. A medida que avanzaba la sesión de entrenamiento, John experimentó con diferentes técnicas. Intentó condensar las vibraciones en un solo punto, lo que le ayudó a aumentar lentamente el control sobre su fruta del diablo. También puso a prueba los límites de su resistencia, manteniendo las vibraciones durante períodos prolongados de tiempo. Aunque no se atrevió a liberar esas vibraciones o no tendría un apartamento donde vivir. Continuó su entrenamiento con la fruta del diablo. Fue un proceso agotador, tanto mental como físicamente. Y mientras continuaba su entrenamiento, John sabía que solo estaba arañando la superficie de las habilidades de su fruta del diablo. Todavía había mucho que aprender y explorar, pero con su determinación y concentración, no había duda de que se convertiría en una fuerza a tener en cuenta. ¿Cómo es que me convertí en un maníaco del entrenamiento? Se preguntó John mientras se sentaba en el sofá después de terminar su entrenamiento con la fruta del diablo. Supongo que podría ser el efecto de Conqueror Saki, concluyó John. John decidió tomarse un descanso y reunirse con el agente de bienes raíces para ver cómo estaba la mansión en Keynes. Mientras John conducía hacia la oficina de bienes raíces, no pudo evitar reflexionar sobre su reciente capacitación y cómo había consumido su vida.
Siempre había sido decidido y orientado a objetivos en su vida anterior, pero desde que despertó su Aki de conquistador, su impulso había alcanzado un nivel completamente nuevo. Al llegar a la oficina de bienes raíces, John fue recibido por el agente, el señor Anderson. Se sentaron en su oficina y empezaron a discutir sobre las propiedades. Sé que el señor Stark ya te recomendó una, pero ¿por qué no echas un vistazo a otras propiedades también? El señor Anderson sacó una carpeta llena de varias propiedades y comenzó a discutir las opciones con John. El señor Anderson preguntó ¿tiene algún requisito o preferencia específica para la mansión? John respondió solo quiero que sea espacioso y tenga una buena vista y preferiblemente un vecindario tranquilo. John además brindó algunas explicaciones sobre cómo quería que fuera la mansión. El señor Anderson anotó las preferencias de John y continuó mostrándole más opciones. Finalmente, lo redujeron a algunas mansiones que cumplían todos los requisitos. ¿Por qué no me muestras primero el que Tony recomendó? John preguntó mientras el apartamento recomendado por Tony también marcaba todas las cosas y la forma en que quería que fuera su mansión. El señor Anderson estuvo de acuerdo y organizó un recorrido por la mansión recomendada por Tony Stark. Hicieron arreglos para reunirse en la propiedad al día siguiente. Cuando John llegó a la mansión, quedó inmediatamente impresionado por su grandeza. La mansión estaba ubicada en un barrio tranquilo y exclusivo, rodeado de exuberante vegetación. Al entrar a la propiedad, fue recibido por un espacioso vestíbulo con techos altos y elegantes pisos de mármol. El señor Anderson guió a John a través de las distintas habitaciones de la mansión, mostrando su amplitud y exquisito diseño. La mansión tenía múltiples salas de estar, cada una decorada con buen gusto y con grandes ventanales que ofrecían impresionantes vistas del paisaje circundante. La cocina era el sueño de un chef, equipada con electrodomésticos de última generación y mucho espacio para entretener a los invitados. El comedor, adyacente a la cocina, presentaba una hermosa lámpara de araña y una gran mesa de comedor con capacidad para una docena de personas. Arriba, a John se le mostró el dormitorio principal, que contaba con un lujoso baño privado y un balcón privado con vista a un sereno jardín. La mansión tenía varios dormitorios adicionales, cada uno con su propio baño y amplio espacio de guardarropas. Mientras caminaban por la propiedad, John no pudo evitar imaginarse viviendo en la mansión. Tenía todo lo que deseaba: amplitud, buena vista y un vecindario tranquilo. La mansión también contaba con comodidades adicionales como un cine en casa, un gimnasio y una piscina. Además de eso, había incluso algunas habitaciones espaciosas y vacías como John había pedido. Después del recorrido por la mansión recomendada por Tony, realizaron un recorrido por algunas propiedades más. Al final de la gira, John decidió comprar la mansión recomendada por Tony. Después de realizar todos los trámites necesarios, John regresó a su departamento para prepararse para mudarse a su nuevo hogar. Estaba lleno de emoción y anticipación mientras empacaba sus pertenencias y hacía los arreglos para que los de la mudanza vinieran al día siguiente. Encuesta 1. Bueno, aquí viene la pregunta importante, ¿quién debería ser la pareja romántica de nuestro MCI? Como prometí, voy a realizar una encuesta para ello. Natasha. Jean Grey. Wanda. Tormenta. Cuervo. Capitana Marvel. ¿Alguna sugerencia? Adiós muchachos. Capítulo 12. El proceso de mudanza se completó cuando John se instaló en su nuevo hogar. La mansión le había costado $27 millones. El dinero no fue un problema para él, ya que sus padres le habían dejado una importante cantidad de dinero. John también había invertido parte de su dinero en empresas que sabía que prosperarían en el futuro. John trasladó todo, desde su apartamento y su antigua mansión a Keynes, junto con sus 2 coches, un Audi TT y un Lamborghini Reventón. Estaba contento de haber nacido en una familia rica. Al menos no tendría que preocuparse por ganar dinero y podría concentrarse plenamente en su entrenamiento. Durante los últimos días, John había continuado su entrenamiento con descansos apropiados en el medio. También había comenzado a entrenar con su arma, Murakumo-Hiri, una espada conocida por ser una de las 12 espadas de grado supremo en el mundo de One Piece. También le había pedido a Tony que hiciera las modificaciones adecuadas en su sala de entrenamiento para que pudiera aprender Observation Haki de manera efectiva. John le contó a Tony la idea de entrenar sus reflejos y, a los pocos días, Tony había preparado una sala de entrenamiento adecuada para que practicara Observation Haki. Cuando John entró en la habitación, vio muchas armas de madera montadas en las paredes.
La habitación estaba controlada enteramente mediante comandos de voz. Con las órdenes de John, las armas en la habitación comenzarían a atacarlo automáticamente según la velocidad determinada por John. Él también eligió la cantidad de armas que atacarían simultáneamente. John se paró en el centro de la habitación y ordenó la activación de una sola arma antes de comenzar su entrenamiento. Al ser nuevo en todo este asunto del Observation Aki, John solo había estado entrenando durante 5 días y sabía que todavía le quedaba mucho entrenamiento por delante. Cerrando los ojos, John activó su Observation Aki e intentó vaciar su mente y concentrarse. Cuando el arma se acercó a él, John intentó sentir su dirección y velocidad, pero no tuvo éxito en su intento y el arma lo golpeó en la espalda. Sabía que tenía que ser más rápido y mejor usando su Observation Aki para esquivar los ataques. Respirando profundamente, John restableció el entrenamiento y ordenó que se activara otra arma. Esta vez, se concentró aún más, bloqueando todas las demás distracciones y concentrándose únicamente en el movimiento del arma. Cuando el arma se acercó a él, John intentó sentir su dirección y velocidad, pero no tuvo éxito en su intento y el arma lo alcanzó en la espalda. Sabía que tenía que ser más rápido y mejor usando su Observation Aki para esquivar los ataques. Respirando profundamente, John restableció el entrenamiento y ordenó que se activara otra arma. Esta vez, se concentró aún más, bloqueando todas las demás distracciones y concentrándose únicamente en el movimiento del arma. A medida que el arma se acercaba, John sintió una sensación de hormigueo en el fondo de su mente. Instintivamente se hizo a un lado, evitando por poco el ataque. Sin embargo, no lo logró del todo, ya que apareció un pequeño corte en su camisa en el lugar donde el arma lo rozó. Las armas de madera se habían hecho lo suficientemente afiladas según el pedido de John. Al principio quería usar armas de metal, pero después de contemplarlo un poco, decidió usar armas afiladas de madera. Estas armas de madera no eran lo suficientemente fuertes como para herirlo. Pero si los atacaran a gran velocidad, definitivamente dejarían una marca en la ropa de John. John apretó los dientes y continuó entrenando, repitiendo el proceso una y otra vez. Poco a poco, empezó a mejorar. Se volvió más sintonizado con los movimientos del arma, capaz de predecir su trayectoria y esquivarlos con mayor precisión. John rápidamente se dio cuenta de que necesitaba mejorar su sincronización y precisión. Reinició el entrenamiento una vez más, decidido a hacerlo mejor esta vez. Se tomó un momento para calmar su mente y se concentró en agudizar su observación aquí. Con esta nueva claridad, John maniobró rápidamente su cuerpo, evadiendo sin esfuerzo el ataque del arma. No se tocó ni un solo cabello de su cabeza mientras bailaba elegantemente fuera de peligro. Una sensación de orgullo surgió dentro de John cuando sintió que el arma pasaba inofensivamente. Sabía que había progresado, pero también comprendía que aún quedaba un largo camino por recorrer. Reinició el entrenamiento una vez más, ansioso por refinar aún más sus habilidades y esforzarse aún más. 6 meses después. Han pasado 6 meses desde que John se mudó a su nueva mansión. Sinceramente había estado entrenando desde ese día. John había logrado avances significativos en todos los campos de sus poderes ya que había asignado la cantidad de tiempo adecuada a cada una de sus habilidades. Mientras se cepillaba los dientes, John hizo que el panel del sistema apareciera frente a él. Nombre John Wick, edad 18, fuerza física competencia 11,5%. Regeneración competencia 1,2%. Fruta del diablo. Gura Gura no mi barra Quake Quake Fruit competencia 6%. Derechos. Derechos de observación competencia 9%. Derecho de armamento competencia 7%. Destrucción interna competencia 1%. Derecho de conquistadores competencia 6%. Arma. Murakumo Hiri competencia 7%. Se preguntó, ¿soy un genio o se debe al sistema? Si continuaba entrenando así, sabía que no le sería imposible alcanzar el nivel de Luffy en Aki en menos de un año. A Luffy le tomó un total de 2 años lograr un éxito significativo en Aki, pero John confiaba en que podría alcanzar ese nivel en solo 1 año y 2 meses. John se había vuelto más experto en usar el poder de Quake Quake Fruit. Sin embargo, no usó todo el poder de su fruta mientras entrenaba porque no quería destruir su nueva mansión. También experimentó con nuevas aplicaciones de su poder de la fruta del diablo. Además, aparte de su habilidad de regeneración, todo lo demás había mejorado significativamente en eficiencia. La capacidad de regeneración solo había aumentado en un 1,2%.
Reflexionó: tuve que lastimarme gravemente para aumentar el dominio de esta habilidad. Además, John había podido cubrir su arma con Aki y aumentar el daño causado a través del entrenamiento durante estos meses. Con algunos intentos, también pudo replicar la capacidad de Barba Blanca de cubrir su arma con el poder de la fruta Quake Quake durante la guerra. En general, su fuerza había aumentado significativa y satisfactoriamente durante los últimos 6 meses. Resultados de la encuesta: la protagonista femenina según los votos de la encuesta Wanda Maximoff. Que, para su información, no es hija de Magneto. Tiene el mismo origen que se muestra en WandaVision. Capítulo 13. John había decidido no continuar con su entrenamiento ese día, ya que tenía planes de visitar a Tony. Esta visita se refería a un tema que John había dejado de lado durante los últimos 6 meses. En realidad, John se había olvidado de eso. Había sido descuidado, completamente absorto en su entrenamiento, haciendo que este tema se le escapara de la memoria, hasta hace 2 días. Cuando John descubrió que Nick ya sabía que él había ingerido el suero, tanto él como Tony sospecharon que se podía haber agregado algo al suero que John había consumido. Si bien el suero había sido creado por los padres de John, claramente no sabían que eventualmente lo bebería. Era posible que hubieran agregado algo al suero, o tal vez Shield hubiera cometido un error en los materiales proporcionados a Ross y Rachel para su creación. John le ordenó a Tony que reuniera todo el equipo tecnológico necesario para el proceso. Una vez que todo estuvo listo, John le pidió a Tony que le informara. Por la mañana, John recibió el mensaje de Tony pidiéndole que visitara la Torre Stark para que examinaran su cuerpo en busca de objetos extraños. Si el Aki de observación de John hubiera sido más competente, podría haberlo comprobado él mismo. Sin embargo, John aún no había alcanzado ese nivel. Decidiendo atender la petición de Tony, John se dirigió a la imponente Torre Stark. Al llegar, fue recibido por la imagen familiar del edificio de última generación, con su elegante diseño y características tecnológicas avanzadas. «Buenos días, señor», lo saludó Jarvis cuando llegó a la entrada. «Buenos días, Jarvis», correspondió John. «Ha pasado un tiempo desde que nos conocimos. ¿Cómo te está funcionando la sala de entrenamiento?», preguntó Jarvis. «Está bastante bien», respondió John al ver a Pepper caminando hacia él. «John, es bueno verte», dijo Pepper con una cálida sonrisa. «Tony me dijo que vendrías». «Es bueno verte también, Pepper», dijo John, mostrando su propia sonrisa. «¿Cómo has estado?». «He estado ocupada, pero las cosas van bien», respondió Pepper. «¿Cómo lo llevas?», ella preguntó. «Bastante bien», respondió John. Pepper lo miró con un dejo de preocupación y dijo: «Sabes que puedes visitarnos en cualquier momento, ¿verdad? Después de todo, somos una familia». «Oh, ¿te vas a casar con Tony?», John se burló de ella. «¿Sabes a lo que me refiero?», Pepper golpeó ligeramente el hombro de John. «Sígueme, Tony te está esperando». Pepper escoltó a John a un laboratorio prístino donde Tony lo estaba esperando. Tony lo saludó con una sonrisa, su carismática personalidad brillaba incluso en circunstancias tan serias. «Entonces, John, finalmente lo lograste», bromeó Tony, sus manos moviéndose dramáticamente en el aire, invitando a John a sentarse en la mesa de examen. «He estado deseando echar un vistazo debajo del capó, por así decirlo. No te preocupes, prometo mantenerlo estrictamente figurativo». John se rió nerviosamente, sintiendo una mezcla de anticipación y aprensión. Tony comenzó el examen, conectando varias máquinas y dispositivos para medir los signos vitales de John y realizar exploraciones. Después de lo que pareció una eternidad, Tony finalmente levantó la vista de su equipo, con una expresión seria en su rostro. «Bueno, John, parece que efectivamente hay algo dentro de ti». El corazón de John dio un vuelco. «¿Entonces qué es?», preguntó, su voz llena de preocupación. «Es un chip minúsculo, tan pequeño que es prácticamente microscópico. Y en este momento, está cómodamente alojado en tu antebrazo. Sin embargo, no hay necesidad de preocuparte, no dañará tu cuerpo de ninguna manera. Su único propósito es el buen seguimiento a la antigua usanza». Tony respondió. «Supongo que así fue como Fury descubrió que yo inyecté el suero», dijo John. Claramente, Shield tenía este ardiente deseo de monitorear constantemente al afortunado individuo que consume el extraordinario suero del supersoldado. «Pero, he aquí, poco comprendieron que el honor recaería nada menos que sobre ti», sonrió Tony. «Se puede quitar, ¿verdad?». John hizo la pregunta importante.
No quería pasar el resto de su vida siendo rastreado por Shield. Tony sonrió, sus ojos brillaban con una confianza inquebrantable. Sí, se puede quitar. No debería ser un procedimiento complicado. Puedo hacerlo aquí mismo en el laboratorio. El alivio invadió a John cuando se dio cuenta de que pronto estaría libre de la vigilancia constante. Tony sonrió con confianza. No te preocupes, John. Lo tengo cubierto. Siéntate y disfruta del viaje. Terminaremos en poco tiempo. Tony recuperó un pequeño instrumento quirúrgico y comenzó el proceso de extraer con cuidado el pequeño chip del antebrazo de John. John observó ansiosamente mientras Tony trabajaba, agradecido por su experiencia y precisión. Después de unos minutos, Tony sacó el chip y lo levantó para que John lo viera. Ahí vamos. Todo listo. Una vez que terminó de mostrárselo a John, Tony lo destruyó inmediatamente. John no pudo evitar sentir una sensación de liberación mientras miraba el pequeño e inofensivo chip que le había causado tanta preocupación. Sabía que ahora podía seguir adelante sin el miedo constante de ser rastreado. Ahora que esto está fuera de tu sistema, debe ser un alivio, dijo Tony, ofreciéndole a John una sonrisa genuina. John asintió, sintiendo que se le quitaba un peso de encima. Gracias, Tony. Realmente aprecio tu ayuda con esto. Tony dejó escapar un gesto indiferente. Oye, ¿para qué sirven los amigos, eh? Solo ten en cuenta que si alguna vez necesitas algo, siempre estaré aquí para ayudarte. John sonrió agradecido. No lo olvidaré, Tony. Gracias de nuevo. Además, ¿no es extraño llamar amigo al hijo de tus amigos? Bueno. Tus padres eran casi 15 años mayores que yo. ¿Puedes creer eso? Pero bueno, la edad es solo un número, ¿verdad? Y además, no creo que sea nada extraño llamarte amigo. De hecho, lo encuentro bastante divertido. Tony sonrió. Como sea, sonrió John, alegre por la alegría de que le quitaran ese chip de su cuerpo. También se prometió a sí mismo que sería más cuidadoso en el futuro y no dejaría que cosas tan importantes se le escaparan de la mente. Oye, otra cosa importante. Después de que te quitaron el chip, el corte en tu antebrazo hecho por la máquina comenzó a curarse lentamente. Como un mutante que conozco, aunque ese hombre tiene una capacidad regenerativa terrible, dijo Tony. Además preguntó, ¿esto también es parte de tus habilidades mutantes? No, no es mi habilidad mutante. Creo que es por el suero, respondió John, observando el corte en su antebrazo mientras sanaba lentamente. John estaba perdido en sus propias fantasías sobre el futuro mientras Tony se preguntaba sobre la capacidad regenerativa del suero. ¿Qué tan increíble sería esta habilidad si aumentara su competencia a más del 50%? ¿Me volvería como Wolverine? ¿Qué pasa si aumento la competencia al 100%? ¿Qué tan poderosa sería realmente la regeneración? ¿Quizás podría regenerar todo mi cuerpo con una sola célula? Se preguntó John. Capítulo 14. Después de que le quitaron el chip, John se quedó con Tony y Pepper, charlando sobre algunas cosas. Al pasar algún tiempo con Tony y experimentar las cosas que había hecho por él, John comenzó a confiar en Tony un poco más. Después de contemplarlo por un tiempo, John decidió informarle a Tony sobre su habilidad de la fruta del diablo, a la que Tony se refirió como habilidades mutantes. John no se molestó en corregir el error de Tony. Por curioso que fuera, Tony hizo numerosas preguntas sobre las habilidades mutantes una vez que John se las reveló. John respondió pacientemente a todas las dudas de Tony, ya que Tony había sido de gran ayuda para él. John era lo suficientemente inteligente como para saber qué información compartir y qué guardar para sí mismo mientras respondía las consultas de Tony. Oye, ¿qué tal si vamos a comer afuera? Sugirió Tony después de la ronda de preguntas a John. ¿Sabes? Escuché que el shawarma en un restaurante en el Alto Manhattan es bastante bueno. Nunca lo había probado antes, continuó. No me importa, John se encogió de hombros y Pepper también estuvo de acuerdo. Me parece bien, dijo Pepper con una sonrisa. Solo haré algunas llamadas y les haré saber a todos que estaremos fuera por un tiempo. Tony asintió y sacó su teléfono, enviando un mensaje de texto a Abby para que trajera el auto. Una vez que todo estuvo ordenado, salieron de la Torre Stark y se dirigieron al restaurante. Mientras entraban al local de shawarma, el olor de deliciosas especias llenó el aire. El restaurante era acogedor y estaba lleno de gente disfrutando de sus comidas. Tony los llevó a una mesa de la esquina y todos se acomodaron.
Espero que esté a la altura de las expectativas, dijo John, mirando el menú. Créame, vale la pena, le aseguró Tony. Este lugar es muy recomendable. Hicieron sus pedidos y pronto llegó su comida. El aroma de la carne asada y de las verduras frescas era irresistible. Comieron con entusiasmo, saboreando cada bocado. Esto es asombroso, exclamó John después de tomar un bocado. Por cierto, estos últimos meses he estado pensando en hacer algo. ¿Quieres saberlo? Preguntó Tony. No, respondió John y continuó comiendo. Tony ignoró la pretensión de falta de entusiasmo de John y dijo estaba pensando qué hacer con todo el dinero que he ganado. No importa cuánto lo intente, tengo problemas para gastarlo. John y Pepper pusieron los ojos en blanco ante el alarde de Tony. Tony continuó así que pensé que sería mejor invertir en los mutantes. Bueno, en realidad en las organizaciones mutantes. Tanto en la escuela del profesor Javier como en la hermandad de mutantes. John hizo una pausa por un momento, con un trozo de pollo asado a medio camino de su boca. Miró a Tony con las cejas arqueadas por la sorpresa. ¿Organizaciones mutantes? ¿Hablas en serio, Tony? Preguntó John, su tono lleno de escepticismo. Tony asintió, con la boca llena de comida. Rápidamente terminó de masticar y tragó antes de responder. Absolutamente. Piénsalo, John. Los mutantes tienen habilidades únicas y cada vez son más frecuentes. Es solo cuestión de tiempo antes de que se conviertan en una parte integral de nuestra sociedad. Invertir en estas organizaciones no solo podría generar beneficios financieros, sino también nos da un asiento en primera fila para presenciar la historia en ciernes. Pepper intervino, su voz llena de preocupación. Tony, entiendo tu deseo de realizar inversiones con potencial, pero alinearnos con estas organizaciones podría ser arriesgado. El mundo mutante está lleno de conflictos e ideologías diferentes. Apoyar a un lado podría alienar al otro. Tony levantó una mano, cortando las objeciones de Pepper. He pensado en eso, Pepper. Por eso quiero invertir tanto en la escuela del profesor Javier como en la hermandad de mutantes. Es una manera de cubrir nuestras apuestas y asegurarnos de que no estemos tomando partido. Podemos apoyar y monitorear el desarrollo de los mutantes como una entidad neutral, ayudándolos a superar los desafíos que les esperan. Pepper suspiró y su expresión de preocupación se suavizó. Muy bien, Tony. Si realmente has pensado en esto y crees que es el movimiento correcto, entonces te apoyaré. Pero ten cuidado. No queremos quedar atrapados en el fuego cruzado ni crear enemigos innecesarios. Sí, lo sé. Esa es la razón por la que voy a invertir en ambos. Además, no son enemigos entre sí. La única diferencia radica en algunos de sus ideales y objetivos, respondió Tony. ¿Entiendes cuál es el objetivo de Magneto, verdad? Tú mismo me lo dijiste. A Magneto no le importan los humanos. No lo pensaría dos veces antes de sacrificarlos por el bien de los mutantes, comentó John. Eso es demasiado extremo. Nunca dije eso. Es solo que ha pasado por muchas cosas y no siente mucha empatía hacia los humanos, se quejó Tony. Además, su política es más bien del tipo no te metas conmigo y yo no me meteré contigo, continuó. Bueno, es tu decisión. No vuelvas a llorar si falla. Magneto controla el metal y tu traje de Iron Man no tendrá ninguna posibilidad contra él. Creo que es mejor que desarrolles tus propios trajes primero. Sugirió Juan. Voy a invertir dinero en ellos, no a iniciar una guerra contra ellos, replicó Tony. Además, incluso si pelearan entre sí, no me importaría. Ya he tomado todo en consideración. Entiendo el motivo detrás de tal inversión. Tener una sensación de seguridad es bueno, pero ¿realmente quieres depender de otros para tu protección? ¿Por qué no inicias tu propia organización, si eso es lo que quieres? Preguntó Juan. Por supuesto, lo he pensado. ¿Crees que es así de fácil? Incluso. Tony fue interrumpido por John. Mierda. John se levantó rápidamente de la mesa y se paró frente a Tony, Pepper y Abby. John corrió hacia adelante con su mano, que comenzó a tornarse negra como boca de lobo. Tony y el grupo quedaron atónitos por los movimientos repentinos de John, y antes de que pudieran preguntarle algo, un autobús entró disparado en el restaurante a gran velocidad. Destruyó los muros en un extremo, hiriendo gravemente y matando a las personas sentadas cerca del muro. Estas personas no tuvieron tiempo de reaccionar ya que fueron aplastadas sin piedad por el autobús. Parecía como si alguien hubiera arrojado el autobús al restaurante con inmensa fuerza.
El impulso del autobús disminuyó significativamente después de estrellarse contra la pared del restaurante. John, que ya había llegado al autobús, lanzó un puñetazo con el brazo infundido con Aki hacia el vehículo. La fuerza detrás del golpe de John fue inmensamente poderosa, deteniendo el autobús por completo y empujando a John hacia atrás ligeramente. Esto provocó que los pedazos de vidrio y los escombros se dispersaran en todas direcciones. El impacto dejó una notable abolladura en el autobús. Además, la fuerza generada por el ataque creó una onda de choque que derribó a cualquiera que se encontrara en sus alrededores. Mientras el polvo se calmaba, John miró a los clientes heridos y aterrorizados en el restaurante. Su mano, previamente ennegrecida, volvió a su estado normal. Capítulo 15. Mientras todo esto sucedía, la gente en el restaurante miraba a John con asombro y gratitud. Sin embargo, no todos compartían el mismo sentimiento. Algunos incluso tenían un matiz de miedo en sus ojos cuando miraban a John. Sin embargo, eso solo duró unos segundos antes de que la gente saliera corriendo del restaurante presa del pánico. John suspiró y saltó sobre el autobús para mirar hacia afuera. A unos metros de distancia, vio una criatura muy musculosa y con muchas escamas, de piel verde, que medía entre 9 y 10 pies de altura. Su cuerpo era más voluminoso y musculoso que el de Hulk, con una apariencia de reptil. Abominación, John supo quién era con solo una mirada. Así que es la trama de la película El Increíble Hulk, pensó John. No es que John se haya olvidado de la pelea que ocurrió entre Hulk y Abominación. Simplemente no tenía claro cuándo y dónde tendría lugar la pelea. La razón por la que no estaba seguro era porque la pelea entre Tony y Obadiah Stane ocurrió en Manhattan en lugar de Los Ángeles, como se muestra en la película. Hijo de puta, juró John al ver que la Abominación, que parecía estar peleando con los soldados, de repente se volvía hacia él. John vio la Abominación mirándolo con ojos verde oscuro mientras una sonrisa aparecía en su rostro de reptil. De repente, la Abominación comenzó a correr hacia John, ignorando el ataque por detrás de los soldados. «Tony, Pepper, corred», gritó Juan. Tony, Pepper y Abby sintieron la urgencia y rápidamente abandonaron el restaurante con las demás personas. Cuando se marchaban, vieron un enorme monstruo verde corriendo hacia John. Tony aún no había desarrollado el traje que pudiera convocar en ningún lugar. Sin embargo, como precaución, Tony había traído el traje con él y estaba en su auto. Los tres salieron corriendo del restaurante hacia su coche. «Ten cuidado», murmuró Tony mientras corría hacia el estacionamiento con Abby y Pepper. John, el objetivo de la Abominación, saltó del autobús. Se lanzó hacia la criatura con un brazo infundido con Aki, cubierto por una burbuja transparente. Sabía que la Abominación era una fuerza a tener en cuenta, capaz de infligir una destrucción inimaginable, muy parecida a Hulk. Cuando se trataba de fuerza física bruta, John no era rival para la Abominación. La única variable en esta situación era su fruta del diablo. Con un rugido atronador, la Abominación se abalanzó hacia John, destrozando todo a su paso. John podía sentir el suelo temblar debajo de él mientras la monstruosa criatura se acercaba, su increíble fuerza se hacía más evidente con cada paso. Antes de que el monstruoso golpe de la Abominación pudiera alcanzar a John, el aire entre ellos se quebró y enormes ondas de choque se lanzaron contra la Abominación desde las grietas en el aire. Estas ondas de choque destruyeron la carretera y enviaron a la Abominación hacia atrás junto con los autos en los alrededores. Afortunadamente, en la carretera no había civiles, por lo que, aparte de la destrucción de la propiedad, no hubo muchos daños. Los soldados que habían estado luchando contra la Abominación antes también fueron arrastrados por las ondas de choque y enviados volando de regreso. Afortunadamente, estaban un poco más lejos del origen de las ondas de choque y no se vieron tan afectados como la Abominación. Tosiendo sangre, la Abominación intentó levantarse. «No está mal», se rió mientras se limpiaba la sangre de la cara. «Entrétenme por ahora». Aprovechando la oportunidad, John usó ambas manos para pellizcar el aire frente a él. Incluso usó el Conqueror Saki al mismo tiempo en Abominación para hacer que perdiera su enfoque, sin embargo, no pareció tener mucho efecto. Cuando John sintió el aire intangible en sus manos, las bajó con gran fuerza. Abominación, que casi se había levantado, de repente fue enviada volando hacia el cielo junto con los escombros y los vehículos a su lado. John infundió Aki en su brazo y cubrió su puño con la burbuja nuevamente. Dobló las piernas y saltó alto en dirección a Abominación.
Abominación, que fue enviada volando por el aire por la fuerza de su fruta del diablo, ahora estaba siendo obligada a regresar al suelo a gran velocidad. Abominación intentó controlarse, pero estaba indefenso. Estaba en el aire sin ningún apoyo en el que confiar, mientras que la poderosa fuerza del movimiento de John le hacía difícil controlar rápidamente sus movimientos. Mientras Abominación se precipitaba hacia el suelo, John descendió sobre él, con el objetivo de asestarle un golpe devastador. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de atacar, Abominación logró cruzar los brazos ante su cara y pecho. Este movimiento de John fue un poco diferente al anterior. En este movimiento, John había concentrado el poder de las ondas de choque y, en lugar de afectar un área grande, el daño causado se concentraría en un área específica. Por supuesto, en la actualidad, John no era capaz de concentrar todo el poder de las ondas de choque en un objetivo especial. Sin embargo, con su entrenamiento de los últimos meses, pudo aumentar considerablemente el daño de su ataque. Cuando John golpeó los brazos de Abominación, el impacto lo envió al suelo, provocando un profundo agujero en el camino. Mientras tanto, el resto de las ondas de choque desconcentradas destruyeron aún más el camino de abajo. Respirando un poco rápidamente, John aterrizó de pie y se retiró del profundo agujero causado por la Abominación caída. Sabía que no podía bajar la guardia todavía, ya que Abominación también tenía un factor de curación como Hulk. John instantáneamente convocó a su Naginata, preparándose para el próximo ataque. Mientras luchaba contra la Abominación, John sintió que algo andaba mal. ¿Por qué se siente tan fácil? No, con solo observarlo, parece que acaba de transformarse en la Abominación. Además, mientras luchaba contra él, podía sentir que le faltaba control y coordinación sobre sus poderes. John comenzó a sentirse incómodo. Ja. De repente, una risa atronadora surgió del agujero. La Abominación saltó del agujero, con el rostro cubierto de sangre y los brazos deformados, pero poco a poco comenzó a sanar. No es suficiente, dijo la Abominación en medio de su risa, como si se estuviera divirtiendo muchísimo. John sabía que no podía permitir que la Abominación tuviera más oportunidades de curarse, o la situación podría empeorar. Bueno, estas son las técnicas utilizadas por Barba Blanca en el anime One Piece que elegí de algún sitio web. No todas las personas que vieron Marvel también vieron el anime. O puede que me equivoque. De todos modos, aquí va. Técnicas. Kaisin, que literalmente significa Seaquake. Barba Blanca rompe el aire con un puñetazo y envía ondas de choque devastadoras a través del aire en la dirección hacia la que mira. Estas ondas de choque pueden atravesar y dañar casi cualquier sustancia, destrozándola. Si las ondas de choque se dirigen al suelo, el resultado es un terremoto devastador capaz de generar enormes tsunamis. Debido a su enorme poder ofensivo y gran velocidad, este ataque constituye una defensa sólida, destruyendo o interrumpiendo cualquier ataque antes de que alcance a Barba Blanca, quien lo usó por primera vez de esta manera para defenderse de las lanzas de hielo de Aokiji. Sin embargo, esta técnica no es imbloqueable, ya que los muros de asedio en Marineford están hechos de un material especial que puede resistir el daño y difundir el poder de este ataque. Además, los 3 almirantes de la infantería de marina impidieron que este ataque llegara a la plataforma de ejecución bloqueándola con un escudo de Subuso Sokwaki combinado. Hekisin. Hekisin, que literalmente significa terremoto severo. Una variante de corto alcance de Kaisin. Barba Blanca rompe directamente el aire frente a un enemigo, causando daños graves cuando las ondas de choque pasan directamente a través de sus cuerpos, como sufrieron John Giant y Akainu. Barba Blanca también podía convocar pasivamente vibraciones a su alrededor, lo que lo protegía de ser congelado por Aokiji debido a que las vibraciones no se podían congelar. Shingen no Ichigeki, que literalmente significa ataque al hipocentro. Barba Blanca concentra las vibraciones alrededor de su puño en una burbuja esférica para formar un hipocentro de terremoto y lanza un puñetazo liberando toda la fuerza concentrada a la vez, con un poder enorme. En el anime, también creó una burbuja en su pie para dar un pisotón devastador. Kabutowari. Kabutowari, que literalmente significa divisor de casco. Una variante de Shingen no Ichigeki. En lugar de dar un puñetazo, Barba Blanca agarra la cabeza de su oponente y concentra sus vibraciones a su alrededor, provocando un daño aplastante. Primero utilizó esta técnica para derrotar al gigante vicealmirante Lonez de un solo golpe. Naginata Rasetsu. Naginata Rasetsu, que literalmente significa hoja cortadora Raksasa.
Barba Blanca rodea su Naginata, el Murakumo-Hiri, con una burbuja sísmica para aumentar considerablemente su poder de ataque y su alcance. Shima Yurashi. Shima Yurashi, que literalmente significa isla sacudida. Barba Blanca agarra un área entera, agarrando y tirando del aire a su alrededor como si fuera tangible, y lo cambia rápidamente. Usando esto, inclinó toda la isla de Marineford y el mar a su alrededor, destruyendo edificios y arrojando a un gigante al suelo en el proceso. Ikitosen, que literalmente significa guerrero incomparable o héroe poderoso. Barba Blanca balancea a Murakumo-Hiri, enviando ondas de vibraciones a sus oponentes. Es uno de los movimientos especiales de Barba Blanca y requiere un indicador especial para realizarlo. En la versión en inglés del juego, la técnica se llama One Man Army. Tenchi Meido, que literalmente significa estruendo del cielo y la tierra. Barba Blanca agarra el aire y lo tira hacia abajo. Una vez que baja lo suficiente, todos sus oponentes son lanzados al aire y caen nuevamente. Es uno de los movimientos especiales de Barba Blanca y requiere 2 indicadores especiales para realizarlo. Es similar en ejecución a Shima Yurashi, pero no inclina la tierra. También lo utiliza Barba Negra, que solo necesita un indicador especial para realizar el ataque. En la versión en inglés del juego, la técnica se llama Even and Earth. El alboroto más fuerte después de un salto, Barba Blanca se estrella contra el suelo enviando vibraciones que provocan un pequeño terremoto en el lugar donde aterriza. Silent Rage. Barba Blanca carga su poder en su mano y luego golpea al oponente estrellándolo contra el suelo desatando vibraciones, luego ataca al oponente con su Naginata varias veces antes de arrojarlo al aire. Finalmente, tirando hacia atrás su brazo, carga un Kaisin con el que golpea al oponente a quemarropa en el aire mientras cae al suelo. Capítulo 16. Cuando Jon estaba a punto de continuar el ataque, un helicóptero corrió hacia ellos y comenzó a disparar balas contra la abominación. Al mismo tiempo, Tony con su traje de Iron Man también corrió hacia ellos mientras disparaba rayos a la abominación. La abominación instantáneamente esquivó el rayo y las balas mientras recogía los pedazos rotos de los vehículos. Los usó como escudo para protegerse de los ataques. Sus brazos deformes se estaban curando a un ritmo rápido, pero la abominación parecía visiblemente debilitada en comparación con antes. De repente, alguien saltó del helicóptero. En realidad, después de haber hecho la mayor parte del trabajo, Jon se quejó mentalmente, sabiendo que la persona que saltó del helicóptero era en realidad Banner. Sin embargo, sabía que esa no era su pelea. A decir verdad, Jon se sintió aliviado por la entrada de Hulk. Era plenamente consciente de la diferencia de fuerza entre él y la abominación. Jon sabía que tenía una ventaja al comienzo de la batalla debido al elemento sorpresa que aportaba su fruta del diablo. Además, la abominación no estaba en su apogeo mientras luchaba contra Jon. Recientemente se había transformado en la abominación y no tenía control total sobre su fuerza. Jon sabía que no era rival para la abominación en una pelea 1 a 1. Si bien su poder de la fruta del diablo podría frenar temporalmente la abominación, el uso constante de los poderes de la fruta del diablo cansaría a Jon y, en última instancia, lo llevaría a su derrota. Además, la capacidad de regeneración de Jon no era tan fuerte como la de la abominación, y también carecía de fuerza física en comparación con él. Incluso si Jon intentara luchar contra la abominación usando su Naginata, la batalla aún resultaría en la... Wolf kill. Baby wolf. Red team wolf kill. Winning. Metal wolf. Blue team reversed the game score.
Blue team is now winning. Puta madre. Blue team is now winning. Wolf kill. Baby wolf. Wolf kill. Sneak attack. Battle wolf. Blue team is now winning. Wolf kill. Sneak attack. Baby wolf. The king is captured. Blue team is now winning. On rivalry mode. Wolf. On rivalry mode. Wolf kill. Baby wolf. Rival kill. Wolf kill. 2 combos. Battle wolf. The king is captured. Red team reversed the game score. Red team is now winning. La muerte de John. La habilidad de John con el arma no era lo suficientemente alta como para lanzar ataques de largo alcance contra la abominación con ella. Si entrara en combate cuerpo a cuerpo con la abominación, John correría un riesgo significativo. Incluso si John fuera golpeado directamente por 1 o 2 golpes de la abominación, la muerte sería el único resultado y no estaba dispuesto a correr el riesgo. De repente, apareció otro agujero en el camino de abajo, y de él emergió un enorme ser verde. Enfurecido por la presencia de la abominación, Ulrich dejó escapar un rugido y cargó contra su oponente con una velocidad increíble, haciendo que el suelo temblara con cada paso atronador. Para evitar que el helicóptero y Tony lo bombardearan con balas y rayos, la abominación rápidamente les arrojó grandes trozos de vehículos. Tony logró esquivar los proyectiles, pero el helicóptero no tuvo tanta suerte. Fue golpeado por los escombros y comenzó a girar fuera de control, mientras salía humo de sus motores dañados. Tony activó los propulsores de su traje y se elevó hacia el helicóptero, intentando ayudar a estabilizarlo. Al ver a su novia en peligro, Hulk se distrajo. Justo cuando estaba a punto de saltar hacia el helicóptero para salvarla, el puño de abominación lo golpeó en la mandíbula. Lo hizo caer por el camino. Sin embargo, Hulk rápidamente recuperó el equilibrio hundiendo sus pies en el suelo. No te preocupes, grandullón. La tengo. Sigue luchando, le gritó John a Hulk. Sin esperar su consentimiento, utilizó un coche averiado como palanca y saltó hacia el helicóptero. La naginata, que había dibujado antes, desapareció de su mano mientras la guardaba en el espacio del sistema. Cuando John llegó al helicóptero, que Tony había estabilizado ligeramente pero aún emitía humo y estaba listo para incendiarse en cualquier momento, vio que el piloto ya estaba muerto. El general Ross luchaba por controlar el helicóptero. En el asiento trasero, había una mujer con expresión preocupada. «Date prisa», gritó Tony. El helicóptero todavía flotaba a unos 10 metros de altura en el cielo sobre la carretera. John abrazó a Betty, sorprendiéndola con su repentina aparición. Él la cargó como una princesa y saltó del helicóptero, con Tony ayudando al general Ross a escapar del avión en llamas, que finalmente se estrelló y explotó al tocar el suelo. «Gracias», Betty expresó su gratitud a John mientras él la bajaba. John asintió en respuesta y le aconsejó que permaneciera en ese lugar.
Después de garantizar su seguridad, Jon y Tony se unieron a la lucha en curso. Mientras tanto, en el camino, Hulk y Abominación continuaron su feroz batalla, intercambiando golpes con una fuerza increíble. Ambos oponentes parecían estar igualados. A pesar de estar debilitado por su encuentro anterior con Jon, Abominación logró desviar algunos de los golpes de Hulk y contraatacar con sus propios poderosos golpes. Con cada choque, el cielo se oscureció cuando los dos seres monstruosos crearon ondas de choque que rompieron las ventanas y enviaron escombros al aire. Jon y Tony vieron la oportunidad y siguieron adelante, decididos a poner fin a esta amenaza de una vez por todas. Tony, todavía con su traje de Iron Man, se unió a la refriega para brindar apoyo a Hulk. Desató una andanada de misiles y rayos repulsores contra la Abominación, pero la criatura demostró obstinadamente resistirse. Mientras que Jon, usando su Haki y el movimiento concentrado de Quake Quake Fruit que había usado antes en la pelea con la Abominación, lo atacó. Cada vez que Abominación lograba derribar un poco a Hulk, Jon aprovechaba la oportunidad y golpeaba a la Abominación con sus poderes de fruta del diablo. La Abominación rugió de dolor cuando los ataques golpearon su piel dura y mutada. El trío continuó su implacable asalto, sin darle nunca a la Abominación un momento de respiro. La criatura gruñó y bramó de dolor, pero siguieron adelante, decididos a debilitarla aún más. Los ataques de Jon con sus golpes mejorados con Haki y el poder devastador de Quake Quake Fruit sacudieron el suelo, provocando temblores que alteraron el equilibrio de la Abominación. Los misiles y rayos repulsores de Tony cayeron sobre la criatura, creando explosiones y chamuscando su carne. A medida que avanzaba la batalla, la Abominación comenzó a mostrar signos de fatiga. Sus movimientos se volvieron más lentos y sus ataques carecieron de la misma ferocidad. Sintiendo una oportunidad, Jon, Hulk y Tony intensificaron su asalto, apuntando a sus puntos debilitados. ¿No te estabas divirtiendo, bastardo? ¿Por qué no te ríes ahora? Juan se burló mentalmente de la Abominación. Este es el poder del acoso en equipo. Capítulo 17. La Abominación rugió de dolor y furia cuando los ataques de Jon sacudieron el suelo, haciendo que la criatura tropezara y perdiera el equilibrio. Tony aprovechó este momento para volar y darle un poderoso golpe a la mandíbula de la Abominación, aturdiendo con éxito a la bestia por un momento. Al ver la oportunidad, Hulk agarró a la Abominación por sus enormes brazos, gruñendo por el esfuerzo mientras intentaba someter a la criatura. Juntos, Jon, Tony y Hulk libraron una batalla implacable, y su fuerza y poderes combinados desgastaron lentamente a la Abominación. Aunque la Abominación presentó una lucha feroz, su fuerza y resistencia no fueron rival para el decidido trío. Con cada golpe, la criatura se debilitaba y tropezaba, hasta caer finalmente al suelo, visiblemente debilitada. Jon, con sus poderes de Haki y fruta del diablo, le dio un último golpe devastador directamente en la cara, haciendo que el suelo temblara violentamente. La Abominación dejó escapar un último grito de agonía, antes de finalmente sucumbir y caer sin vida al suelo. Jon, Tony y Hulk estaban triunfantes sobre la Abominación caída, con el pecho agitado por el esfuerzo. La batalla había sido feroz, pero habían salido victoriosos. Jon se tomó un momento para recuperar el aliento y observó a la criatura derrotada. Su enorme forma yacía tendido en el suelo, sus cicatrices y heridas eran evidencia de la brutal lucha que había soportado. La monstruosa apariencia de la Abominación, una vez llena de rabia y agresión, ahora parecía extrañamente lamentable y vulnerable. Tony, todavía flotando en el aire, dejó escapar una risita de alivio. Bueno, ese fue todo un ejercicio, ¿eh? Hulk gruñó de acuerdo, sus músculos todavía abultados con adrenalina residual. Miró a la Abominación caída y gruñó Hulk aplasta. Jon colocó una mano sobre el enorme hombro de Hulk, sujetándolo. Tranquilo, grandullón. Ya está caído. Hulk resopló, pero obedeció de mala gana. Jon volvió a centrar su atención en la criatura caída, contemplando qué hacer a continuación. Parece estar bastante calmado. En Los Vengadores la Era de Ultron, simplemente golpeó a Thor por estar junto a él. Tal vez esté agradecido de haber salvado a su novia, se preguntó Jon sobre la actitud de Hulk. De todos modos, me alegro de que hayamos matado a Abominación. No quería guardarme ningún problema en el futuro. Aunque la Abominación definitivamente no sería rival para Jon en el futuro, no le gustaba dejar cabos sueltos. Dejemos que el ejército lo resuelva. De todos modos, es su culpa, dijo Tony mientras aterrizaba cerca de Jon, mientras Hulk caminaba hacia su novia. ¿Su culpa?
John fingió estar confundido. Tony comenzó a explicarle sobre los experimentos realizados por el ejército y también sobre el origen de Hulk. John asintió con la cabeza después de escuchar la explicación de Tony. Sí, tienes razón. Este desastre definitivamente es culpa de ellos. Dejemos que las autoridades lo limpien. Los dos hombres observaron cómo los militares entraban corriendo, asegurando el área y evaluando los daños. Estaba claro que habían subestimado gravemente la amenaza que representaba la abominación. Ojalá aprendan la lección, murmuró Tony, sacudiendo la cabeza. Deberían haberme escuchado cuando les advertí sobre la manipulación de la radiación gamma. Mucha gente murió a causa de su fiasco. Y si no fuera por ustedes, no sé si hubiéramos podido sobrevivir. John miró a Tony, quien parecía estar reflexionando profundamente sobre algo. Siempre te respaldaría, Tony. Primero debes concentrarte en mejorar tus trajes. Tony esbozó una pequeña sonrisa y asintió. Sí, tienes razón. Y oye, debo decir que trabajar contigo y con Hulk ha sido toda una experiencia. Formamos un equipo bastante bueno. John se rió entre dientes. Con eso estoy de acuerdo. Permanecieron en silencio por un momento, contemplando las consecuencias de la batalla. Hulk ahora se había calmado y sostenía suavemente la mano de su novia, tranquilizándola con su presencia. Creo que es hora de regresar, dijo Tony, rompiendo el silencio. Podemos dejar que las autoridades se encarguen de las cosas desde aquí. John asintió, sintiendo una ola de cansancio invadirlo. Mientras tanto, al mismo tiempo, en algún lugar de América. 6 personas estaban sentadas una frente a otra, murmurando en voz alta palabras incomprensibles. Aunque parecían estar en una mansión moderna, la habitación que ocupaban tenía un aura antigua. Las paredes estaban adornadas con tapices descoloridos que representaban escenas de mitos y leyendas. Los 6 individuos, cada uno vestido con túnicas intrincadas y vibrantes, continuaron sus encantamientos murmurados. Se sentaron en el borde de un patrón circular, con un ataúd dorado colocado en el centro. Sobre el ataúd descansaba una corona de oro que presentaba numerosas grietas que amenazaban su integridad. Adornando la corona había 7 serpientes de colores brillantes, que emitían una presencia siniestra. Mientras sus encantamientos continuaban, el aire en la habitación se volvió pesado, cargado con una energía de otro mundo. Un débil resplandor emanaba de la corona y el ataúd en el centro del círculo, y los susurros parecían resonar a través de las antiguas paredes. Pronto, la corona levitó lentamente sobre el ataúd y la tapa del ataúd también comenzó a abrirse. Cuando se abrió la tapa del ataúd, se filtró una niebla brillante que arrojó un brillo etéreo por toda la habitación. Los 6 individuos, ahora con los ojos muy abiertos por la anticipación, continuaron sus encantamientos con renovado vigor. Los susurros se hicieron más fuertes, casi reverberando por toda la cámara. De repente, una figura surgió de la niebla. Alto y majestuoso, flotaba sobre el ataúd con un aire de poder y presentimiento. La figura tenía el pelo largo y suelto del color de la medianoche y sus ojos brillaban con una luz dorada y penetrante. Llevaba una túnica elegante, adornada con símbolos de poder antiguo. Los 6 individuos, ahora temblando con una mezcla de miedo y asombro, cesaron sus encantamientos e inclinaron la cabeza ante la figura. La habitación quedó en silencio, los susurros se desvanecieron en una quietud silenciosa. Lentamente, la figura extendió su mano hacia la corona levitante. Cuando las yemas de sus dedos rozaron las grietas, una oleada de energía recorrió la habitación. Las grietas de la corona comenzaron a repararse y las serpientes parecieron cobrar vida, deslizándose y silbando en una danza hipnótica. Con una voz que resonó con un eco de otro mundo, la figura habló, sus palabras eran al mismo tiempo imponentes y tranquilizadoras. Despierten, serpientes de poder antiguo, guardianes del reino del más allá. Levanten y descubran los secretos que yacen latentes en su interior. Capítulo 18. Volver al lugar de la batalla. Mientras Tony y John conversaban sobre irse, vieron al general Ross acercándose a ellos con un contingente de personal militar. La tensión en el aire era palpable cuando el general se detuvo a unos metros de Tony y John. Los soldados detrás del general Ross, siguiendo sus órdenes, comenzaron a recoger el cuerpo de la abominación. Mientras que el general Ross dio un paso hacia Tony y John. Traté de decirle, general Ross, cuán peligrosos eran estos esfuerzos. Ahora, ¿está preparado para enfrentar las repercusiones de sus acciones?
Trágicamente, son los civiles inocentes quienes han soportado la peor parte de las consecuencias, amonestó Tony Stark. Stark, gruñó Ross, pero no pudo encontrar palabras para refutar las acusaciones. Gracias, murmuró y se dio la vuelta, sin prestar atención a las dos personas. Cuando se dio la vuelta, su rostro parecía haber envejecido aún más. Al soportar la peor parte de sus acciones, Ross sabía que no podría permanecer en su puesto en el ejército por mucho tiempo. Los acontecimientos del alboroto de la abominación habían causado daños importantes a la ciudad y pérdida de vidas civiles, y Ross ya no podía ignorar las consecuencias de su incesante búsqueda de poder. Al alejarse, Tony y John lo observaron con una mezcla de lástima y alivio. Sabían que Ross había sido consumido por su obsesión por capturar a Hulk, y que le había costado mucho. Ahora tendría que afrontar las consecuencias de sus acciones y las repercusiones que le esperaban. Parece que el general finalmente se ha dado cuenta de la magnitud de sus errores, dijo John, rompiendo el silencio. Ya es hora. Tony asintió con expresión seria. Es desafortunado que haya sido necesaria tal catástrofe para que él vea la verdad. Pero tal vez ahora reevalúe sus prioridades y trate de enmendar las cosas. De repente, un helicóptero apareció en el cielo, enfocando a Hulk, quien gruñó enojado y luego comenzó a huir saltando de edificio en edificio. Al ver a Hulk huir lejos de la escena de la destrucción, Tony y John decidieron irse también. Los medios de comunicación también habían empezado a aparecer, pero estaban controlados por el ejército. Se les ordenó que no se acercaran a Tony ni a John, así como al enorme cuerpo de la abominación, que había sido cubierto por un gran trozo de tela. Aún así, eso no impidió que los medios capturaran fotos de Tony y John, quienes habían comenzado a caminar hacia el estacionamiento. ¿Qué pasa con Pepper y Apple?, preguntó Juan. Ya se fueron. Ahora están en la torre Stark, respondió Tony con calma. John asintió con la cabeza y caminó hacia su auto después de llegar al estacionamiento. Al despedirse, ambos comenzaron a alejarse en diferentes direcciones. Mientras conducía, la atención de John se centró en un pensamiento que lo había estado molestando desde el final de la pelea. ¿Por qué no me siento culpable por matar? ¿Por qué me viene tan naturalmente? Además, la primera vez que maté gente, no sentí ni una pizca de emoción. Incluso si fueran malas personas, nunca había matado a nadie en mi vida pasada, y mucho menos a un animal. ¿Alguien está jugando con mi mente o hay algo inherentemente malo en mí?, se preguntó John. No podía librarse de la inquietante sensación de que algo andaba mal en su falta de culpa y remordimiento. Matar se había convertido en una segunda naturaleza para él y no podía entender por qué. O esto proviene del sistema, a través de los recuerdos y detalles de las habilidades y peleas de Barba Blanca, que fueron transferidos a mi cerebro. ¿El Conqueror Saki juega un papel en esto? Incluso cuando vio los cuerpos brutalmente aplastados y la sangre de las personas en el restaurante, John no se sintió mucho, excepto un poco mal por los muertos, se preguntó John. Mientras estaba sumido en sus pensamientos y conduciendo en modo automático, algo cayó del cielo. Los autos a su alrededor no se habían dado cuenta, pero debido a sus sentidos intensificados que habían evolucionado debido al Observation Aki y el suero de super soldado, rápidamente notó a la persona que estaba cayendo. Ya tenía una pista sobre la identidad de la persona que cayó del cielo. Rápidamente condujo su coche en dirección a la persona que caía para que los otros coches no lo golpearan por error. Mientras maniobraba por la carretera, finalmente llegó al lugar donde había aterrizado la persona. Al salir del auto, John observó al hombre inconsciente, semidesnudo y con pantalones cortos andrajosos que se había caído frente a su auto. Banner, John miró al hombre inconsciente. John se acercó al hombre caído con cautela, no queriendo asustarlo cuando despertara. Se arrodilló a su lado y le dio unos golpecitos suaves en la mejilla, intentando despertarlo. «Oye, ¿estás bien?», preguntó John, su voz llena de preocupación ya que la parada repentina de su auto había creado una gran conmoción en la carretera. Ignorando a la gente alrededor, John ayudó a Bruce a levantarse y luego lo guió hacia su auto. «¿Definitivamente me van a multar?», se preguntó John mientras conducía el auto lejos de toda la conmoción. El hombre gimió y abrió lentamente los ojos, parpadeando ante la repentina luz. Miró a John entrecerrando los ojos, la confusión era evidente en su mirada. «¿Dónde estoy?», murmuró el hombre, su voz débil y atontada. «Caíste del cielo», respondió John, con el ceño fruncido en confusión. «¿Recuerdas algo?».
¿Te acuerdas de mí? El hombre luchó por sentarse adecuadamente en el auto, haciendo una mueca de dolor mientras lo hacía. Se miró a sí mismo y notó su ropa rota y su cuerpo cubierto de tierra. No había heridas visibles en su cuerpo. Sin embargo, siguió sujetándose la cabeza, lo que John consideró que era la razón de su dolor. Sí, es un poco confuso. Estábamos peleando. Respondió Bruce. Abominación, John completó su frase. Abominación, repitió Bruce. Tienes un buen sentido de los nombres. Ojalá. Pensó John mientras decía el mismo nombre que se popularizó en la propia película. Soy John Wick. Puedes llamarme John, se presentó John. Soy Bruce, respondió el hombre, finalmente comenzando a recuperar la orientación. Bruce Bandera. ¿Tienes algún lugar al que quieras ir? Preguntó Juan. Banner miró a John y, después de un momento de silencio, dijo desafortunadamente, no. Capítulo 19. John junto con Banner finalmente llegaron a su mansión. Como Banner no tenía a dónde ir, John insistió en traerlo a pesar de la renuencia de Banner a entrometerse en la vida personal de John. John abrió la puerta principal y le indicó a Banner que entrara. Siéntete como en casa, dijo John, tratando de aliviar el malestar de Banner. Conocía a Banner desde hacía poco tiempo, pero sus recientes experiencias peleando lado a lado habían creado un vínculo entre ellos. Banner entró cautelosamente en la gran entrada, observando el tamaño y la elegancia de la mansión. Como científico exiliado, Banner había pasado la mayor parte de su vida viviendo en secreto, siempre huyendo. No estaba acostumbrado a semejante lujo. ¿Estás seguro de esto, John? Preguntó Banner, sus ojos recorriendo el opulento entorno. No quiero traspasar mis límites. John sonrió tranquilizadoramente. Créeme, Bruce, no te habría invitado si no te quisiera aquí. ¿Te importa si te pregunto por qué estás haciendo esto? Banner finalmente reunió el coraje para preguntar. Aprecio tu amabilidad, pero tengo curiosidad por tus motivaciones. Fue bastante espontáneo, John se encogió de hombros. A decir verdad, John sabía cómo la soledad y el abandono pueden afectar a una persona. Entendió la sensación de no tener a dónde ir. En su vida anterior, sus padres lo habían abandonado, dejándolo a las puertas de un orfanato. Además, durante su estancia en el orfanato, nunca había sido adoptado. Si bien la mayoría de los niños que conocía fueron elegidos por sus padres, él permaneció sentado, esperando que alguien lo eligiera. Sin embargo, nadie lo hizo nunca. A medida que John crecía, se dio cuenta de que necesitaba tomar el asunto en sus propias manos si quería una vida mejor. Entonces, en su 18º cumpleaños, el día en que salió del sistema, tomó una decisión. Hizo las maletas y salió del orfanato. No tenía un plan. No sabía a dónde iba ni qué iba a hacer. Solo sabía que ya no podía quedarse allí. Se encontró vagando por las calles, durmiendo a la intemperie y dependiendo de los restos de comida de los cubos de basura. Fue una experiencia agotadora, pero John se negó a darse por vencido. Realizó trabajos ocasionales, haciendo todo lo que podía para sobrevivir. Aún así, la soledad nunca estuvo lejos de él por mucho tiempo. Murió virgen a los 25 años y estaba transmigrando a este mundo. Aunque John era un gran trabajador, nunca estuvo contento con su vida anterior. La mayor parte del tiempo, cuando no estaba trabajando ni haciendo nada más, encontraba consuelo en el mundo del cine, el anime y las novelas. En cuanto al problema causado por el hecho de que Banner se quedara con él, John no le dio mucha importancia. Incluso con su fuerza actual, era lo suficientemente fuerte como para protegerse a sí mismo, por lo que no se preocupaba demasiado por eso. Puede parecer una decisión tonta, pero a Juan no le importaban las consecuencias. Vio su yo anterior en Banner, y su corazón anuló su cerebro al decidir dejar que Banner se quedara con él. Además, este no fue el único motivo de Juan. También quería a Ulrich de su lado. La conversación que tuvo con Tony en el restaurante realmente se le quedó grabada en la mente. La idea de crear su propio equipo u organización, sin tener que depender de nadie más, le parecía factible. Bueno, si quiero crear mi propio equipo en el futuro, definitivamente tendrá un número limitado de miembros. Solo confiaré en aquellos que sé que me respaldarán, pase lo que pase. Desarrollar ese nivel de confianza puede ser un desafío, pero valdrá la pena, pensó John para sí mismo. No sé qué decir, John, dijo Banner agradecido. Si no fueras lo suficientemente fuerte, probablemente no me habría quedado aquí a pesar de tu persistencia.
No quiero que el monstruo dentro de mí lastime a nadie más. Y en cuanto al ejército. Banner fue interrumpido por John. ¿Por qué llamas monstruo a Hulk? John preguntó de repente. ¿No es obvio? Banner quedó confundido por la repentina pregunta de John. Bueno, no creo que debas llamarlo monstruo. Si lo era, ¿por qué intentó salvar a tu novia en ese entonces? ¿Fue influenciado por ti o fue su propia decisión? Y si era un monstruo, como usted dice, a él no le habría importado ella, presentó John su argumento. Banner pareció aturdido por un momento, y después de pensar un rato, respondió: no lo conoces, John, ni la destrucción que puede causar. No sabes lo que se siente perder la cordura y el control sobre uno mismo. Cuerpo. La gente que muere a causa de mi ultraje. Para ser honesto, Bruce, desde mi perspectiva, Hulk se siente como un niño enojado que causa problemas. Aunque la magnitud del problema en tal caso es bastante grande. Lo que estoy diciendo es, ¿por qué no intentas ver las cosas desde su perspectiva por una vez? John respondió. Hulk tiene mucho potencial. John no tenía idea de por qué se le mostraba tan débil en el Hulk, por qué estaba tan debilitado que ni siquiera podía derrotar a Thanos solo con su fuerza física. Y John no quería que todo ese potencial se desperdiciara. ¿Qué crees que debería hacer? Haré cualquier cosa para evitar que cause todo este caos o ponga en peligro a alguien más, preguntó Banner. Bueno, no estoy seguro, pero ¿por qué no intentas comunicarte con él? Lo has hecho antes, ya sabes, sin transformarte. Preguntó Juan. No, esto es nuevo, respondió Banner negativamente. Entonces vayamos a la sala de meditación. John se levantó y le pidió a Banner que lo siguiera. Mientras caminaba en dirección a la sala de meditación, recibió una llamada de Tony. ¿Qué pasa? John preguntó después de contestar la llamada. ¿El enorme monstruo verde con el que bailamos anteriormente? Bueno, resulta que su descomunal cuerpo, todo muy bien envuelto por esos soldados, desapareció misteriosamente mientras se dirigía a la base militar, transmitió Tony. ¿Desaparecido? ¿No estaba muerto? Preguntó John, su duda evidente en su tono. Sí, definitivamente estaba muerto. Lo comprobé 2 veces. Los soldados que transportaban el cuerpo no tenían idea de cuándo desapareció del camión. No hubo ninguna lesión o incidente que pudiera explicar la desaparición, respondió Tony. Eso es extraño, dijo John, frunciendo el ceño. ¿Has investigado alguna posible explicación? He estado tratando de recopilar información, pero hasta ahora no he encontrado nada concreto, jugueteó Tony. Es como si se hubiera desvanecido en el aire. Sigue investigando, dijo John, su mente corriendo con posibilidades. Considere lo hecho, respondió Tony Stark con su voz característica. Ten cuidado, John. Existe la posibilidad de que esta situación sea mucho más traicionera de lo que inicialmente imaginamos. John asintió, aunque Tony no podía verlo. Lo sé, Tony. Haré todo lo posible para mantenerme a salvo. Con eso, John terminó la llamada y aceleró el paso hacia la sala de meditación. Fuera lo que fuese lo que estaba pasando, parecía que la situación estaba empeorando. Necesitaba encontrar respuestas. John tachó la opción de que Abominación estuviera viva. Si hubiera estado vivo, habría causado una gran conmoción mientras escapaba del ejército. Dejando de lado sus pensamientos, John decidió concentrarse en la situación actual. Después de todo, no podía hacer nada con respecto a las cosas que no podía controlar y solo tenía que esperar noticias de Tony. No tenía el equipo ni los recursos necesarios para investigar la desaparición de la Abominación. Capítulo 20. ¿Qué pasa? Preguntó Banner, que caminaba detrás de John. John explicó lo que le había sucedido basándose en la información que había recibido de Tony. Aparte de la posibilidad de recrear otra Abominación o Hulk, es difícil pensar en algún otro motivo detrás de una desaparición tan repentina. Puede haber sido orquestada por los propios militares, reflexionó Banner en voz alta. Al momento siguiente, se puso serio y dijo: necesito saber qué pasó realmente. No te preocupes, Tony está en esto y encontraremos al culpable en poco tiempo, aseguró John. Banner asintió con una expresión ligeramente insegura y siguió a John a la sala de meditación. Una vez dentro de la sala de meditación, Banner se sentó en el suelo con las piernas cruzadas. Cerró los ojos y se concentró en su respiración, permitiendo que sus pensamientos se calmaran. Había hecho esto innumerables veces en el pasado, pero aún le tomaría algo de tiempo concentrarse por completo debido al furioso Hulk dentro de él.
Mientras continuaba meditando, Banner se volvió cada vez más consciente de la tensión en su cuerpo. Se dio cuenta de que el estrés y la preocupación hacían que sus músculos se tensaran. Conscientemente, comenzó a relajar los músculos, comenzando por la mandíbula y bajando gradualmente hasta los hombros y la espalda. Sin embargo, hoy fue diferente. En lugar de evitar y reprimir al monstruo dentro de él, en realidad estaba intentando comunicarse con él. Cuanto más se relajaba Banner, más clara se volvía su mente. Pudo liberar los pensamientos y preocupaciones que lo habían estado preocupando y, en cambio, se concentró en la serenidad y tranquilidad del momento presente. Después de un tiempo, una sensación de calma invadió a Banner. Sus pensamientos acelerados habían disminuido y se sentía más centrado y arraigado. Mientras se concentraba, Banner podía sentir la presencia familiar de Hulk acechando justo debajo de la superficie. Sabía que tenía que encontrar una manera de comunicarse con él, para evitar que causara estragos en vidas inocentes. Lentamente, Banner comenzó a desapegarse de sus pensamientos y emociones, entrando en un estado de profunda meditación. Visualizó un paisaje tranquilo y sereno, imaginándose a sí mismo parado al borde de un lago tranquilo. El agua estaba tranquila y clara, reflejando el cielo. En este espacio tranquilo, Banner centró su energía en la tarea que tenía entre manos. Podía sentir una sensación de claridad y propósito invadiéndolo, permitiéndole acceder a las profundidades de su mente y acceder a información que normalmente no sería capaz de captar. Cuando Banner abrió los ojos, se encontró al lado del borde del tranquilo lago que acababa de imaginar. Respiró hondo, inhaló el aire fresco y sintió que una oleada de calma lo invadía. Este ambiente sereno parecía emanar una energía tranquilizadora que resonaba con su necesidad de control. Banner se tomó unos momentos más para absorber la tranquilidad del entorno. Podía escuchar el suave susurro de las hojas y el lejano canto de los pájaros. Esta sinfonía pacífica lo ayudó a bloquear cualquier distracción externa, permitiéndole concentrarse únicamente en la tarea de comunicarse con Hulk. Con cada respiración, Banner sentía que su mente y su cuerpo se alineaban más. Podía sentir la presencia de Hulk, acechando justo debajo de la superficie, esperando ser liberado. Pero esta vez, Banner estaba decidido a cruzar la delgada línea entre control y transformación. Mientras caminaba por la orilla del lago, Banner comenzó a hablar en voz baja consigo mismo. Se dirigió a Hulk, reconociendo su fuerza y poder, pero también recordándole la responsabilidad que conlleva tales habilidades. Hizo hincapié en la necesidad de templanza y moderación, entendiendo que liberar a Hulk solo traería destrucción y caos. Banner continuó su diálogo, pronunciando palabras de tranquilidad y comprensión. Instó a Hulk a aprovechar su fuerza y poder, canalizándolos hacia causas nobles. Cuanto más hablaba, más sentía Banner que se formaba una conexión única con Hulk. Era como si pudiera sentir la agitación interna y el dolor que experimentó Hulk y sintiera empatía con ello. Sabía que al mostrar empatía y comprensión, podría forjar un vínculo más fuerte con Hulk, permitiéndole ejercer más influencia sobre él. Cuando Banner llegó al final del lago, se giró y enfrentó su reflejo. Sus rasgos eran tranquilos y serenos, encarnando la paz que había encontrado dentro de sí mismo. También vio el reflejo de Hulk, los familiares ojos verdes mirándolo. En ese momento, Banner se dio cuenta de que no podía reprimir por completo a Hulk. Era una parte integral de quién era él, y negarlo solo conduciría a más daño que bien. En cambio, aceptó a Hulk como parte de sí mismo, abrazando su poder mientras mantenía el control. De repente, el reflejo de Hulk se onduló. El reflejo se distorsionó cuando apareció una cara sobre la superficie del lago donde había estado el reflejo de Hulk. Hulk. Banner reconoció de inmediato y dio un paso atrás cuando todo el cuerpo del Goliat verde apareció fuera del lago. El corazón de Banner se aceleró cuando la enorme figura del Goliat verde emergió del lago. Hulk estaba ante él, imponente y poderoso. Banner sabía que tenía que mantener el control, pero también comprendía que Hulk era parte de él, no un enemigo al que debía reprimir. Hulk, dijo Banner, su voz firme pero llena de una nueva comprensión. Estamos juntos en esto. Busquemos una manera de coexistir, de usar tu fuerza para el bien cuando sea necesario. Hulk miró a Banner por un momento antes de gruñir. Banner malo, Banner dijo monstruo Hulk. Banner suspiró, dándose cuenta de la profundidad del resentimiento y la frustración de Hulk. Sabía que años de intentar reprimir a Hulk habían llevado a este conflicto interno. No, Hulk, dijo Banner, sacudiendo la cabeza. No te veo como un monstruo.
Eres parte de mí, una parte de lo que soy. He cometido errores, pero juntos podemos enmendarlo y usar tu fuerza para el bien. Podemos demostrarlo. Mundo que no somos monstruos. El gruñido de Hulk se desvaneció lentamente, reemplazado por una expresión contemplativa, antes de que la ira contorsionara su rostro una vez más mientras levantaba el pie y exclamaba: Banner, lárgate. Con fuerza, pisó a Bruce, cuyo grito fue abruptamente cortado cuando desapareció del tranquilo lago. Uf, jadeó Banner en la sala de meditación con los ojos abiertos y el rostro lleno de sudor.